Ya, listo. Ya. Ya, chicos, vamos a empezar. Bueno, el tema de esta semana, siguiendo el curso de biología, sería bioquímica. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, durante todo el curso van a ver que se van a mencionar tanto las proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, en diversas estructuras y organismos, no solamente desde el punto de vista fisiológico, sino también bioquímico. Por eso este tema es, por así decirlo, la base para diversos temas que se van a estar mostrando en lo largo del curso. Así que presten atención. A ver, vamos a empezar. La tabla de contenidos para esta semana sería bioelementos y biomoléculas. La semana pasada ustedes llevaron bioelementos con el anterior profesor. Sin embargo, vamos a repasar, ya que también es de ese tema, algunos conceptos y aparte para que, bueno, y voy a agregar también información extra para, para que tengan completo todo este tema. Y además vamos a hablar de las biomoléculas, tanto inorgánicas y orgánicas. Bueno, vamos a empezar con los bioelementos. ¿Y qué son los bioelementos? Los bioelementos son elementos químicos que van a estar formando a los organismos vivos. Bueno, los principales serían los bioelementos primarios. Un momento, voy a sacar el puntero. Ya, listo. Los principales son los bioelementos primarios. También se llaman macroelementos debido a la abundancia de ellos en el cuerpo humano y o los elementos organógenos. Son cuatro, sería carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En total, estos cuatro están formando el 99% de todos los átomos del cuerpo humano, exactamente el 99,3. Y los más numerosos de este grupo es el hidrógeno y el oxígeno. ¿Y por qué sucede esto? Es debido al agua en el cuerpo. A ver, azufre y... No, no, no. Esos se encuentran en los bioelementos secundarios. Recuerden, chicos, los bioelementos primarios solamente son estos cuatro. Ninguno más y ninguno menos. Son estos cuatro. ¿Ya? Y los más abundantes de este grupo son dos, el hidrógeno y el oxígeno, debido al agua, porque recuerden que el agua es la molécula que más abunda en el cuerpo humano. ¿Ya? Ahora pasamos a los bioelementos secundarios. Estos forman el 0,7% solamente de los átomos del cuerpo humano. O sea, en comparación con los demás, es un porcentaje de verdad muy mínimo. Sin embargo, se llaman secundarios ya que también juegan un rol importante en la fisiología del cuerpo humano. Un momento voy a pasar a la siguiente, que serían los oligoelementos o también llamados elementos traza. Traza porque estos ya no son muy mínimos, sino son ínfimos, o sea, son tan chiquitos, pero son importantes también para el correcto funcionamiento. A ver, vamos a hablar de los bioelementos secundarios. Bueno, la semana pasada fueron explicados cada uno de ellos, pero vamos a repasar. Ya. El calcio forma parte de los huesos y de los dientes. Bueno, no está el calcio como elemento, sino está formando parte de otra molécula, que ya más adelante lo vamos a ver. Y como el calcio forma parte de dicha molécula, esa molécula sí estaría formando los huesos y dientes. También el calcio es importante para que se dé correctamente la contracción muscular y la conducción de impulsos nerviosos. A ver, acá quiero explicar esto de aquí, y es muy importante. En los impulsos nerviosos, la transmisión por el axón, o sea, por todo la neurona, se da por el sodio y el potasio, el famoso NAK. Pero el calcio, ¿en qué momento actúa? Al final recién de la neurona, aquí está, vamos a ver un momento, aquí está. Al final de la neurona, como pueden ver, mira, todo el axón está funcionando por el NAK, por el sodio y el potasio. Y al final recién, el calcio es importante para que las vesículas de aquí
las conocidas vesículas sinápticas que van a llegar a la otra neurona, el calcio ahí recién actúa. Así que recuerden, el calcio solamente actúa al final para terminar la sinapsis. Ya. Y también es importante, ¿por qué el calcio? Porque en el proceso de la coagulación está tomando un rol importante. Ya. Luego seguimos. El fósforo. El fósforo es componente, dentro de una molécula de los ácidos nucleicos y de los fosfolípidos. Recuerden, de los fosfolípidos y el fósforo. Ya hablé del potasio. Bueno, pero también controla la apertura de los estomas en las plantas. ¿Qué son las estomas? Las estomas, a ver, si en los humanos tenemos poros por donde sale nuestro sudor, las plantas, haciendo esa similitud, en las plantas también tienen una especie de poros por donde van a salir el agua. Y esos son las llamadas estomas. Entonces, es regulada por el potasio. Seguimos. El cloro. ¿Por qué es importante el cloro? Importante para el balance de agua en los animales. Esto es debido a que la carga del cloro arrastra el agua. Recuerden como si el cloro estuviese cargado eléctricamente, y cuando algo está cargado eléctricamente, con determinados elementos va a jalar el agua, así que así lo pueden relacionar. Y va a participar en la fotosíntesis. Ahora, el Mg es activador de enzimas. ¿Qué es activador de enzimas? Lo que sucede es que existe algo que es un cofactor. ¿Y qué es un cofactor? A ver, las enzimas van a actuar, pero necesitan, por así decirlo, una llave, algo que los active. Y eso es conocido como el cofactor. Un cofactor, en realidad pueden ser diversos, tantas moléculas o elementos, pero en este caso el MG, también va a ser cofactor. Y es componente importante de la clorofila en las plantas. Acuérdense de esto. ¿Y qué cosa va a hacer? Va a captar la luz. ¿Pero cómo capta la luz? Lo que pasa es que la luz en realidad trae electrones. Y cuando esos electrones pasan por las hojas, lo que va a hacer es que va a atrapar estos electrones el MG se encuentra en la clorofila. Así los va a atrapar. Ahora, el Fe, que sería el hierro, claro, el hierro va a ser componente de la hemoglobina. ¿Y cómo sucede esto? Lo que pasa es que en la hemoglobina, que es una proteína, va a existir un grupo que es conocido que se llama el grupo hemo. Este grupo hemo lo que va a tener es el hierro ahí en ese, es un compuesto supramolecular, es súper complejo, pero va a tener y este se va a juntar con el oxígeno, y es así como la hemoglobina va a transportar el oxígeno, debido a que este elemento va a ser clave porque va a estar juntito con el oxígeno y lo va a arrastrar por toda la sangre. Ah, y también que es un cofactor, o también llamado un activador de enzimas. A ver, un momento, voy a ver la... Ya. Listo. Ahora, los oligoelementos. Los oligoelementos, como ya he mencionado antes, están en cantidades ínfimas, pero tan chiquitas que no se pueden notar en un porcentaje. Sin embargo, su ausencia va a determinar las tan llamadas enfermedades carenciales. Estas enfermedades carenciales, como su nombre lo dice, significan que debido a la ausencia de uno de estos elementos es que va a causar los síntomas y signos de esa enfermedad. Bueno, a ver, la semana pasada ya fueron explicados todos los elementos. Eh, Solamente voy a mencionar a ver. ¿Cuál es importante? Ya, esta de aquí. El cobalto, porque forma parte de la vitamina B12 o cobalamina. Y este de acá recuerden porque es muy recurrente en los exámenes de admisión. Y dirán, ¿pero por qué? A ver, la vitamina B12 es muy importante ya que su ausencia va a determinar un tipo de anemia. Es muy común ver casos de anemia por ausencia de vitamina B12. Si no hay vitamina B12, no se van a poder
absorber determinadas sustancias, determinados nutrientes, y esto va a causar la anemia. Por eso es importante este elemento, porque forma parte de la vitamina B. O sea, si no hay este, entonces, bueno, va a provocar la anemia. Listo. Ya. Ahora, aquí, por favor, voy a preguntar, por favor, para ver si han estado atentos. Ya. ¿Cuál es el bioelemento importante para la coagulación? Exacto, el calcio. Sí, muy bien, chicos, el calcio. Sí, sí han estado atentos. El calcio. Si no hay calcio, pueden haber problemas de coagulación y entonces no se va a cerrar la herida. Ya. Había mencionado un bioelemento que estaba en la clorofila. Y mira, por acá pasa la luz y este bioelemento va a captar los electrones de la luz. Claro, el MgO, magnesio. Y finalmente, ya quiero mencionar este porque también es importante y muy recurrente también en las pruebas. Ya, ¿cuáles son los dos bioelementos que se encargan, escuchen, que se encargan de la transducción del impulso nervioso durante toda la acción? La transducción. Exacto, NaK o sodio y potasio. No, Na o K, es Na o K, o sodio y potasio, exacto. Y al final, ¿cuál es el bioelemento clave para que se dé la sinapsis? Para que una vesícula, pum, salga de la neurona y llegue a otra. Un bioelemento. Exacto, es el calcio, es el calcio. El calcio. Recuerden, chicos, durante todo el axón, durante toda esta acción es el sodio y potasio o NaK. Y al final recién es el calcio. Solamente el calcio está al final. Al final. Ya. Muy bien, chicos. Ahora vamos a poner aquí. Ya. Vamos a seguir. Ya. Ahora sí. Ya terminando el tema de los bioelementos, vamos a pasar a las biomoléculas. O también llamadas principios inmediatos. Recuerdan, tienen dos nombres: principios inmediatos o biomoléculas. Ya. Eh, lo más lógico sería que los elementos formen moléculas. Lo mismo sucede en ese tema. Elementos forman biomoléculas. Ahora, también voy a mencionar esto. Ya. Las biomoléculas se pueden dividir en dos: en biomoléculas orgánicas y inorgánicas. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que las biomoléculas inorgánicas, recuerden, las inorgánicas, no van a tener, o sea, no van a tener una cadena carbonada. ¿Y qué es una cadena carbonada? Acá lo mencioné. Es como, a ver, acá tiene un elemento, imagínense que acá está el carbono y acá hay otro carbono, y están unidos por enlaces. Si no existe esta cadena carbonada, entonces son biomoléculas inorgánicas. Y en las que sí hay estos enlaces CC o cadenas carbonadas, sí van a ser orgánicas. Ya. Ahora, teniendo eso en cuenta, empecemos por las inorgánicas, las que no tienen esas cadenas carbonadas. Tenemos, bueno, primero el más importante, principio inmediato, la biomolécula más importante de todo el cuerpo humano es el agua. Pero el agua creo que fue muy bien explicada en la clase pasada. Así que vamos a saltearnos eh, ese tema y vamos a seguir con los que no han sido mencionados en la clase pasada. ¿Y cuáles son? El oxígeno y el CO2, o también su otro nombre es anhídrido carbónico o dióxido de carbono, también conocido. Ya. A ver, vamos a explicar. Primero, el oxígeno. Ya. El oxígeno, esto de funciones estructurales, por favor, olvídense. Solamente tienen importantes funciones metabólicas, ya que juega un rol importante en la respiración celular. Y semanas más adelante vamos a explicar. Pero recuerden de este concepto: respiración celular forma parte del oxígeno. Acá creo que hubo un error. Ya. Bueno, vamos a seguir. Olviden esto de acá del oxígeno, hubo un error.
A ver, voy a seguir explicando. El oxígeno, como se pueden observar aquí, no solamente es el elemento solo, sino aquí ya está en su forma molecular. Es decir, no vayan a confundir el oxígeno como elemento. Acá está el O2. Si no está ese 2, entonces no es una biomolécula, porque esta puede ser una trampa en algunos exámenes. Tiene que ser el O2 para que sea considerado como biomolécula. Ya. Y otra función importante del oxígeno es que va a ser el elemento receptor de electrones. Esto debido a sus propiedades químicas. Y más adelante va a ser explicado. Luego, siguiente, el dióxido de carbono, el anhídrido carbónico. Eh, bueno, es producido por la respiración de los seres vivos. Es decir, ¿recuerdan el concepto de la respiración celular que les había comentado antes? Entonces, el producto de esta respiración celular, al final vamos a obtener CO2. También ya desde un punto de vista ambiental, se produce por la combustión de sustancias que contengan carbono. Recuérdense de esto, de sustancias que contienen carbono. Y acá les puse tres ejemplos: el petróleo, el carbón y la madera. También esto es importante, es esencial para la fotosíntesis. Si no hay CO2, entonces las plantas no pueden realizar la fotosíntesis. Y también desde un punto de vista ambiental, su concentración en la atmósfera es muy pequeña, es de 0,03%. Sin embargo, el CO2, como otros gases, es un GI. GI es gas de efecto invernadero. Recuerden este concepto porque es importante semanas más adelante. Un GI es un gas de efecto invernadero. ¿Y qué hacen estos gases? ¿Qué de especiales tienen estos gases? Estos gases lo que van a hacer es que van a retener el calor en ellos. Por lo tanto, ustedes pueden inferir de que si la concentración del CO2 su concentración se incrementa en la atmósfera, entonces la temperatura de la Tierra se va a elevar. Y así se puede explicar el calentamiento global. Ya. Para terminar con las biomoléculas inorgánicas, están las sales minerales. Ahora, estas sales minerales pueden aparecerse como moléculas. Acá hay moléculas. Mira, aquí está el carbonato de calcio, el fosfato de calcio, o como iones diluidas. ¿Ya? Y así se hace la división. Las que son sólidas, o sea, las que son moléculas, son las precipitadas. Y las que son en forma de iones, o sea, diluidas, es decir, están dentro de una sustancia, son esas de aquí, las que son los elementos nomás. Ya, vamos a explicar. Ya, primero tenemos al carbonato de calcio. Ya, ¿esto en dónde se encuentra? En la concha de los moluscos van a estar formando parte de esta molécula. Luego, siguiente, el fosfato de calcio. Acuérdense de esta fórmula porque es fórmula muy conocida para fosfato. Ah, mira, fosfato, y esto es PO4 entre paréntesis y el 2, es la fórmula muy conocida para el fosfato. Así que recuérdense porque más adelante vamos a usarla. Ya, fosfato de calcio, acá tenemos el calcio. Ya. ¿Y esto no se encuentra? ¿Recuerdan cuando hace unos minutos les dije de que el calcio no estaba como elemento así suelto formando en los huesos siguientes, sino que está dentro de una molécula? Esta es la molécula. Y esta molécula, este compuesto, recién va a ser el que compone los huesos y dientes. Ya. Ahora sí. Siguiente. Sales minerales diluidas en forma de iones. Ya. Tenemos al sodio, al potasio y el cloro. Estos tres van a ser responsables del balance hídrico. Acuérdense porque estos tres van a ser muy importantes. O sea, si van a estudiar, por ejemplo, alguna carrera de salud, van a ser como que los tres iones más importantes en cuanto a la sangre o el agua. ¿Y por qué? Debido a que tienen propiedades químicas que de cierta forma, van a regular el agua. Algunos lo jalan, o sea, como les había explicado antes, que los iones van a jalar el agua, o sea, van a atraer el agua y entonces que así van a retener en ciertos lugares.
Y bueno, acá dice regula la concentración de agua en la célula. Ya. Y como habíamos mencionado antes, está el sodio y el potasio que van a, a participar en la transmisión nerviosa. El calcio, bueno, en la coagulación sanguínea, contracción muscular, la sinapsis, ya les había explicado. Y tienes el zinc, el manganesio y el magnesio. Y estos, acuérdense también porque son importantes, son los más importantes cofactores, los bioelementos que son cofactores. ¿Y qué es un cofactor? A ver, aquí está. Ya, a ver. Vamos a explicar solamente un resumido, un poquito más adelante también va a ser explicado qué es un cofactor, para que lo tengan muy claro. Ya, acá tienen una enzima, ¿no? Esta es una enzima. Y este es el sustrato, es decir, la enzima va a actuar sobre el sustrato. Pero una enzima puede estar como el sustrato, pero no puede hacer nada, o sea, puede estar desactivada, inactivada, puede estar así apagada. Entonces, hay elementos que se llaman cofactores o activador de enzimas, que una vez estos cofactores se van a unir con esta enzima se va a activar y recién ahí, como van a estar activadas, van a actuar sobre el sustrato. Ya, ya. Y recuerden, estos son los más importantes, el zinc, manganeso y el magnesio. Y el magnesio está en la clorofila para captar la luz, también lo había mencionado. Ahora, recordatorio final, para que no se olviden. Todas estas biomoléculas inorgánicas, el oxígeno, y anhídrido carbónico, las sales minerales y el agua que fue explicada la semana pasada, esos cuatro son biomoléculas inorgánicas, porque no tienen cadena carbonada en su estructura, o sea, no hay enlaces CC. Ya, seguimos. Uy, acá creo que, esperen. Uy, creo que hubo un error. Ah, no, está bien, está bien. Vamos a sacar el punto. Eso, listo. Ya. Había mencionado sobre las biomoléculas inorgánicas. Ahora pasaremos a las biomoléculas orgánicas, que serían lo principal en esta semana. Este tema es un poco complicado si no prestas atención, pero por eso les pido de que eh, canalicen toda su concentración en estos cuatro puntos vamos a tocar. Y es la base esto de la biología celular, es la base. Vamos a explicar sobre los glúcidos o carbohidratos, las proteínas, los lípidos o grasas también se llaman, y los ácidos nucleicos. Bueno, empecemos. Aquí les puse en las diapositivas les puse una foto para que lo puedan relacionar. Todo lo que comúnmente en la industria se conoce como carbohidratos, azúcares, se conoce como glúcidos en biología, y acá hay una representación. Se encuentra en panes, en maíz, en fruta también se encuentra. Ahí vamos a explicar. Bueno, empecemos. Los glúcidos principalmente, escuchen, principalmente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, CHO. Pero pueden tener nitrógeno. Ya. Ahora, tienen importantes funciones estructurales. Esto lo vamos a ver en la membrana. Y metabólicas. ¿Y por qué metabólicas? Ya de que va a ser fuente de energía, es la principal fuente de energía en el cuerpo. Por eso metabólicas y estructurales, porque forma parte, por ejemplo, puede ser de la pared celular, de algunos organismos, de la membrana celular. Bueno, ahora, la glucosa, o también llamada dextrosa, tiene esos dos nombres, dextrosa o glucosa, es el carbohidrato o azúcar más importante. Creo que este concepto es muy conocido, la glucosa. Y obviamente es el principal combustible metabólico de los mamíferos. Bueno, vamos a explicar algunos ejemplos de los glúcidos o carbohidratos. Ya, vamos a empezar. Un ejemplo conocido es el glucógeno. No sé si han oído del glucógeno. Eh, y cuál es su función? Bueno, en nuestro organismo siempre vamos a necesitar reservas de energía en momentos de ayuno.
Por ejemplo, yo puedo pasar un día sin comer nada y no me muero porque obviamente tengo reservas de energía. Pueden ser tantos de proteínas, puede ser grasa, y en este caso también son carbohidratos. Y aquí tenemos el famoso glucógeno, y va a ser el almacenamiento por excelencia de los glúcidos. Tenemos a la ribosa y desoxirribosa. Estos forman parte de los ácidos nucleicos. ¿Y cómo lo pueden recordar? ¿Se recuerdan del ADN, por ejemplo? ADN es ácido desoxirribosonucleico. Ajá, son ventosos, listo. Pero, a ver, quiero que recuerden esto. ARN está conformado por la ribosa y ADN se conforma por la desoxirribosa. Luego, seguimos. La galactosa. En la galactosa está formando parte de la lactosa, de la famosa lactosa de la leche. Y también se encuentran en forma de glucolípidos y glucoproteínas. Esto es ya que porque los glúcidos se pueden, mediante enlaces, se pueden juntar con las grasas o con los lípidos, o sea, grasas, lípidos, y con las proteínas. Y forma parte de los proteoglucanos. Aquí lo puse extra, no es tan común que lo vean en este nivel, en nivel pre, pero por si les preguntan, los proteoglucanos están formando parte del tejido conectivo. El tejido conectivo, que sería el tejido de relleno del cuerpo, ahí está formando parte los proteoglucanos. Ya. Aquí puse dos enfermedades relacionadas con una alteración del metabolismo de los carbohidratos. Creo que la más conocida es la diabetes mellitus, cuando hay una alta concentración de glucosa en nuestra sangre y el cuerpo no puede controlarla. Esto es lo que forma la diabetes mellitus. Y la intolerancia a la lactosa. Acá está, que también se debe, ya que el cuerpo no puede... Ay, verdad, acá también puedo relacionar esto. A ver, ah, acá está, ya. ¿Y por qué sucede la intolerancia a la lactosa? Les había comentado de que en el sustrato, imagínense de que acá está la lactosa, ya. Si tú consumes, por ejemplo, leche y la leche contiene lactosa y no puedes digerir la lactosa, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es la biomolécula que se encarga de digerir, de degradar a los sustratos? Es la enzima, exacto. Entonces, la intolerancia a la lactosa se debe a que el cuerpo no tiene la enzima para poder degradar la lactosa. Es por esto que sucede. No hay esa enzima, entonces no se degrada, y por eso de que sucede esa condición. A ver, un momento, vamos a regresar. Un momento. Ya, acá está. Ya, ahora sí. Ya, los glúcidos tienen una clasificación muy sencilla. A ver, pero primero necesito que entiendan el concepto de monómero. ¿Y qué es un monómero? Un monómero quiero que ustedes lo relacionen como si fuera una unidad. Es decir, por ejemplo, la unidad de nuestra moneda es un sol. Por ejemplo, un sol. Un monómero es la mínima unidad estructural que tienen diversas biomoléculas, ya sea una proteína y ácido nucleico. Ahora, en este caso, cuando el azúcar solamente tiene un azúcar nomás, o sea, un monómero nomás, se llama monosacárido, ya de que no hay dos azúcares que van a estar unidos. Entonces, como solamente hay uno, por eso tiene esta connotación, el monosacárido. Bueno, por su naturaleza, que solamente tienen uno nomás, son los azúcares más simples, y estos
pueden tener de 3 a 7 carbonos. ¿Y qué significa esto? Es decir, pueden haber azúcares que tienen 3 carbonos, otros que tienen 6, otros que tienen 5. Por ejemplo, antes les había comentado de la ribosa y desoxirribosa, esos son pentosas. La glucosa, bueno, acá hay una, la glucosa es una hexosa. ¿Y por qué hexosa? Hexosa viene de ex de 6. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá hay 6 carbonos. Las esquinas son los carbonos, por si acaso. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como hay 6 carbonos, es por eso que esto se llama una hexosa. De ahí viene el nombre. Entonces, si tienen 3 carbonos son triosas, si son 5 son pentosas, si son 6 son hexosas. Lo más comunes son esos tres, las triosas, pentosas y hexosas. Pero ahora vamos a mencionar solamente dos, los de 5C, o sea, las pentosas, y los de 6 carbonos, las hexosas. A ver, vamos a empezar. Ya. Una conocida de la pentosa es la ribulosa. Recuerden, este es clave, pero ¿por qué? Porque esta ribulosa va a, va a ser importante en la fotosíntesis. ¿Y qué cosa va a hacer? Va a captar el CO2. El CO2 es importante para la fotosíntesis. Si no hay una captación de este, entonces no se da. Por eso es importante la ribulosa. Y como había mencionado antes, la ribosa y desoxirribosa está, recuerden, R de ribosa en el ARN y la D de desoxirribosa en el AEDN. Hexosa, bueno, la más famosa es la glucosa, bueno, que brinda la energía a las glucosas. Y tenemos dos más. La fructosa. La fructosa, como su nombre lo dice, se encuentra en la fruta y también se encuentra en el semen. ¿Y qué cosa hace aquí? Y esto es importante porque ha sido pregunta, creo. Como pueden saber, los espermatozoides necesitan nutrientes para sobrevivir o si no se mueren. Es por eso que la fructosa va a ser la principal fuente de energía para estas células, para las espermatozoides. Si no existe la fructosa, entonces no van a poder sobrevivir en toda la carrera hasta llegar al óvulo. Y finalmente la galactosa. La galactosa es una hexosa que va a estar formando parte de la lactosa. Ahora, propiedades a recordar. Estos glúcidos tienen sabor dulce y son solubles en agua. Ya, seguimos, disacáridos. Como había dicho antes, los disacáridos, bueno, por su nombre, de dos, es la unión de dos monosacáridos. Entonces, acá está muy bien representado. Tenemos acá un monosacárido, otro monosacárido. Tenemos dos y están unidos. Acá se puede ver. Están unidos bueno, por el oxígeno. El oxígeno. ¿Y cómo se llama este enlace que une a dos glúcidos, a dos azúcares, a dos monosacáridos? Este enlace se llama el enlace glucosídico, como el nombre de toda la biomolécula. Glúcidos, este enlace se llama enlace glucosídico. Ya. Aquí les puse, bueno, vamos a regresar un toque. Ya. No, primero vamos a explicar esto. Ya. A ver, acá están los tres monosacáridos que había explicado, las hexosas, las de 6 carbono. Pueden contar los carbonos, pero son 6. Ya. Está la famosa glucosa, la galactosa y la manosa. Y aquí hay un concepto muy importante que quiero que entiendan. Si ustedes se ponen a contar todos los elementos, estas tres moléculas tienen la misma fórmula química. Y entonces, si tienen la misma fórmula química, o sea, si es 6, bueno, voy a poder... Ay, bueno, creo que no funciona para anotar. Ya. Si tienen la misma fórmula química, ¿por qué tienen diferentes nombres? Esto es debido a un concepto que quiero que entiendan que se llama la isomería. La isomería es que pueden haber moléculas que pueden tener la misma fórmula química,
pueden tener la misma cantidad de elementos, pero su estructura tridimensional es diferente. Y aquí se puede observar, mira, aquí mira, estos son, a la vista son diferentes. Aquí tenemos que el, el OH está arriba, aquí tenemos que el OH está arriba, pero está a un costado, acá tenemos dos OH abajo. O sea, la estructura interna de estas moléculas es diferente. Por eso es que son moléculas diferentes. Tienen la misma cantidad de elementos, pero estructuralmente son diferentes. Ya. Ah, y el concepto se llama, son isómeros, isómeros. Ya. Y aquí tenemos una representación de disacáridos. Acá tenemos la sacarosa, y la sacarosa es la unión de la glucosa con una fructosa. Recuerden, y la lactosa, bueno, por la glucosa y la galactosa. Vamos a regresar. Como había dicho, los disacáridos, los tres más importantes son la lactosa, la sacarosa y la maltosa. Una forma de recordar de qué están compuestos es que estos tres disacáridos, todos llevan glucosa. Todos llevan glucosa más algo. La lactosa, glucosa más galactosa. La sacarosa, glucosa más fructosa. Y la maltosa es glucosa más glucosa. O sea, se repite nomás, glucosa más glucosa. ¿Y en dónde están? La lactosa se encuentra en la leche. La sacarosa en la caña de azúcar, por ejemplo. Se encuentra en más lugares, pero es un ejemplo conocido. La sacarosa, como está formada por la fructosa, también se encuentra en muchas frutas. Y la maltosa, ¿en dónde se encuentra? En las semillas germinativas principalmente. ¿Y como cuáles? Como la cebada, el trigo y el maíz. Bueno, vamos a seguir. Ya, este es un concepto que lo he puesto chiquitito nomás, pero lo voy a mencionar. Ya, es los oligosacáridos. Son pocas unidades de monosacáridos. ¿Y por qué pocas? A ver, quiero que recuerden los prefijos. Los prefijos son muy importantes. Oligo siempre significa poco. Poco. Entonces, oligosacáridos serán, no sé, 7, 5 monosacáridos por ahí unidos. Oligo siempre significa poco. Pocos monosacáridos. Ya, ahora sí. Ahora tenemos a los más comunes, a los polisacáridos. Polisacáridos serían de 10 a más monosacáridos. Recuerden esto, que son a partir de 10, ahí recién se puede considerar que son polisacáridos. ¿Cuáles son sus propiedades? Como hay un montón de monosacáridos, o sea, pueden ver hasta 100, hasta 200 monosacáridos, entonces son de alto peso molecular. Así lo pueden relacionar. Son insolubles en agua y no tienen sabor dulce. Es decir, es lo contrario en propiedades a los monosacáridos. Y los monosacáridos sí son solubles en agua y sí tienen sabor dulce, los polisacáridos no. Son insolubles y no tienen ese sabor. ¿Y cuál es la función principal? Es el almacenamiento de energía. ¿Ya? A ver, los más importantes son los siguientes. Tenemos al almidón y al glucógeno. Ahora, ambos, tanto el almidón como el glucógeno, forman parte de un mecanismo de almacenamiento de energía. Pero, ¿cuál es la diferencia? El almidón está, bueno, es la reserva en las plantas y el glucógeno está formando parte del almacenamiento en el humano, por ejemplo. ¿Y en dónde se encuentra? En el hígado y los músculos. En estos dos lugares, acuérdense, en el hígado y en los músculos. Ahora, tenemos a la celulosa y a la quitina, que son muy conocidas. Han escuchado de la pared celular de las plantas, que la pared celular es demasiado rígida, que la membrana no se puede mover. Es debido a esta pared celular que es demasiado rígida y está formada por la celulosa. Y la quitina. La quitina forma parte de la pared celular en los hongos, pero también forman parte de la estructura del exoesqueleto de los insectos y crustáceos. Ya, aquí hay una representación de los polisacáridos, como había mencionado, pueden haber hasta 100, 200, cientos de monosacáridos. Aquí, si le hacemos un zoom, aquí está,
tenemos una cadena así de monosacáridos. Está bien, muy bien, son un montón. Vamos a seguir. Ya, ahora, seguimos con los lípidos. Los lípidos también son conocidas como grasas, así se pueden acordar. Son un grupo de moléculas, pero esto es demasiado importante. Son químicamente heterogéneas, o sea, son químicamente diferentes, pero tienen en común propiedades. O sea, ¿qué significa esto? A ver, vamos a hacer la relación con los glúcidos. A ver, si se acuerdan, aquí tenemos que en todos los glúcidos siempre hay un monosacárido. Acá tenemos, mira, monosacárido, 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 monosacárido. O sea, son un montón de monosacáridos. O sea, hay esta unidad, hay este monómero. Les había mencionado esto del monómero, o sea, esta unidad. Hay esta unidad. Sin embargo, en los lípidos no hay unidades. No existe un monómero. Por eso es que son químicamente heterogéneas. O sea, los lípidos son un conjunto de biomoléculas que químicamente son diferentes, pueden tener carbono, hidrógeno y oxígeno, pero otro puede tener nitrógeno, otro fósforo, o sea, son químicamente diferentes. Sin embargo, debido a sus propiedades, como sus propiedades son similares, por eso es que se les agrupa. Se les agrupa y se les pone el nombre de lípidos. Acuérdense de eso. No existe un monómero, no existe una unidad en los lípidos. Son un conjunto, un grupo de moléculas. Ya. Ahora, ¿cuáles estas propiedades que les caracteriza perdón, a estas moléculas? Primero, que son hidrófobas. Es decir, son insolubles en agua y otros disolventes polares. El agua es un disolvente polar, acuérdense, y como son hidrófobas, no se pueden disolver, o no son insolubles en, esos, en esas sustancias. Pero sí son solubles en disolventes apolares, es decir, lo contrario. No se pueden disolver en una sustancia polar, pero sí en una sustancia apolar. Un ejemplo, la acetona. Ya, son constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, muy común de las biomoléculas, y además pueden tener fósforo y nitrógeno. A ver, ¿cuáles son las funciones? Hay demasiadas funciones de los lípidos. Pueden ser reserva de energía, por ejemplo, la grasa, debajo de nuestra piel hay tejido graso, ahí se almacena la energía. En casos de ayuno, nuestro cuerpo está programado para poder utilizar ese tejido graso y convertirlo en energía. Aislante. Aislante, claro, o sea, en los humanos, por ejemplo, a una persona que tiene un porcentaje de grasa mayor va a tener menos frío porque va por así decirlo, protegerse del frío del exterior. ¿Y esto cómo lo logra? Es que esta capa de grasa evita la pérdida de calor. Entonces, el calor no se va a ir de nuestro cuerpo y por eso es un aislante térmico. También es una protección de muchos órganos y relleno de ellos. No me voy a meter a anatomía, pero lo que sí les puedo decir para que se entienda es que imagínense su cuerpo está lleno de órganos, pero entre esos órganos, obviamente, para que se protejan, hay tejido conectivo y tejido graso. Y ese tejido graso, aquí están los lípidos. Y importante, es una función estructural, porque va a formar parte de la membrana celular y, bueno, intracelular también. A ver, vamos a seguir. Ya. ¿Y cuál es la división de estos lípidos, de estas grasas? Ya. Eh, si van a ver, no sé, un video en YouTube o un libro, van a encontrar diversas divisiones de los lípidos. Por ejemplo, yo en la universidad a mí me enseñaron otra. Sin embargo, vamos a trabajar con la división oficial de San Marcos. Así que esta división va a estar con dos clases, con los saponificables y con los insaponificables. Ya, esas serían las dos divisiones, que sería la división oficial para San Marcos. Ya, ¿y cómo lo pueden relacionar? Las saponificables sí tienen ácidos grasos, AG es ácidos grasos. Y las insaponificables no tienen ácidos grasos. Ya, vamos a empezar. Ya.
Estas saponificables se subdividen en dos. Tenemos las simples y las complejas. ¿Y cómo lo pueden relacionar? Las complejas tienen más elementos. Acá tenemos el nitrógeno, tenemos el fósforo, y acá, como son simples, no hay estos elementos. Ya. En los simples vamos a dar tres ejemplos. El muy bien conocido triglicéridos, que va a ser reserva de energía en el tejido adiposo. O sea, van a haber triglicéridos en el tejido graso. Luego, segundo, tenemos a la cera. La cera puede estar formando la cutina de las hojas. En las hojas hay una, por así decirlo, una capa protectora que se llama la cutina. Tenemos además en la cutícula, es una capa protectora también, pero en este caso está rodeando pelos, plumas y el exoesqueleto. Y el cerumen. El cerumen es una grasa que se encuentra en el oído. ¿Y cuál es su función? Por ejemplo, el cuerpo en realidad tiene un montón de mecanismos para evitar el ingreso de patógenos adentro de nuestro cuerpo. Y uno de ellos en el oído es el cerumen. Así que esa grasa va a atrapar cualquier polvo, cualquier patógeno que entre por el oído y se va a quedar ahí en la grasita del oído. Bueno, ya. Seguimos con los complejos. Eh, Tenemos a los fosfolípidos, a los glucolípidos y a los esfingolípidos. Ahora, eh, quiero que recuerden que estos tres van a estar formando parte de la membrana celular. Sin embargo, a un nivel pre, quiero que ustedes principalmente recuerden al fosfolípido, pero también está el glucolípido y el esfingolípido. Y todos van a estar formando parte de la membrana celular. Y aquí tenemos una gráfica. Un momento, creo que no. No, eso mejor lo explico más adelante. Ya, vamos a explicar los... Acá tenemos dos ejemplos. Primero, el triglicérido. A ver, voy a preguntar, ¿cuál era la función del triglicérido? Está en el tejido graso, pero ¿cuál era su función? ¿Me podría decir? Exacto, exacto, como almacenamiento de energía. Sí, genial. Muy bien, chicos, como almacenamiento de energía. Ya. A ver, esta sería la estructura química del triglicérido. Tenemos un alcohol y tenemos los ácidos grasos. A ver, estas, entre comillas, colas, tenemos aquí unas tres colas, y de ahí sale el nombre tri, porque hay tres colas, tres ácidos grasos, y está el alcohol. En este caso es el glicerol. Acá no sé por qué aparece glicerina. Bueno, es glicerol. Y aquí tenemos que están unidos por un enlace. Se puede observar. Unen el alcohol y los ácidos grasos. Este enlace se llama el enlace éster. Esto lo van a ver más adelante en química, pero una forma de poder, bueno, para que vayan aprendiendo, y además es un truco muy fácil. Cuando vean algo que está unido a otra sustancia, a otra molécula, por un oxígeno, aquí se puede ver, este enlace se llama enlace éster. Recuerden, aquí tenemos una molécula, tenemos un alcohol, el glicerol. Acá, ese de acá se llama el glicerol. Y tenemos el ácido graso. Cuando se unen por un oxígeno, ese enlace se va a llamar enlace éster. Ahí está, el enlace guión, el oxígeno guión. Ya, y es el enlace característico de los lípidos. Ya. Y es importante. eh, a ver, cuando almacena... por ejemplo, no, eso más adelante, más adelante. Ya. A ver. eh, ya. A ver, chicos. Ya. Quiero mencionarles esto. ¿Y cómo el triglicérido va a cumplir la función de reserva de energía? ¿En dónde se va a guardar la energía? O sea, ya tenemos una molécula, pero ¿en qué lugar va a estar guardada la energía? O sea, no entiendo. Ya.
¿Y esto en dónde se da? En los enlaces. Eso es clave. Cada vez que se acuerden de los enlaces, lo van a relacionar con almacenamiento de energía. ¿Y cómo funciona esto? En el cuerpo, cuando tu cuerpo quiere más energía, lo que siempre hace es rompe enlaces o libera oxígeno. Pero en ese caso, en el triglicérido, para obtener energía del triglicérido, ¿tu cuerpo qué hace? Primero, rompe un ácido graso, pero rompe este enlace. Luego rompe este enlace y rompe este enlace. Así se libera la energía. ¿Ya? Y aquí tenemos la estructura. Ahora, esto corresponde a un fosfolípido. ¿Y cómo lo pueden relacionar? Esto es un grupo fosfato. Antes les había mencionado, el, cuando hay un fósforo y hay 4 oxígenos, esto se llama el conocido grupo fosfato. ¿Ya? Y el fosfolípido se compone, a ver, aquí tenemos 2 ácidos grasos, estos son un ácido graso, ácido graso, ácido graso. Esto de aquí es el alcohol. Ah, mira, aquí lo pueden, es igualito, mira. Aquí está el alcohol y aquí está el alcohol. Alcohol, alcohol. Aquí solamente hay 2 ácidos grasos, solamente 2 ácidos grasos, 2 colitas, por así decirlo. Y aquí tenemos en la cabeza, tenemos al grupo fosfato, por eso se llama fosfolípidos. ¿Y qué significa la X? La X es que esto puede ser una sustancia variable, es decir, pueden haber un montón de tipos de fosfolípidos. En realidad son innumerables, pero aquí le puse X porque pueden haber acá diferentes moléculas y ese le va a dar nombre al tipo de fosfolípido. Ahora, un concepto importante es que los fosfolípidos son anfipáticos. ¿Y qué significa el término anfipático? Anfipático es cuando en un compuesto hay una parte que es apolar y hay otra parte que es polar. Es decir, la parte que es apolar es hidrofílica, o sea, va a tener esa repulsión al agua, es hidrofílica. No, perdón, hidrofóbica. Va a tener esa repulsión al agua. En cambio, la parte polar, la cabeza, va a estar bueno, es hidrofílica. A ver, otra vez. Hidrofóbica, fóbica o sea, viene de medio de miedo, repulsión hacia el agua. Y hidrofílica, filia viene bueno, de que congenia, o sea, es de que se atrae por el agua, que es la parte de la cabeza, la parte polar. Y cuando un compuesto está formado por una parte apolar o hipolar o hidrofílica y hidrofóbica, es que se llama anfipático. Anfipático. Ya, seguimos. Ahora sí tenemos a los lípidos insaponificables, que estos sí no van a tener ácidos grasos. Aquí antes, mira, aquí tenemos ácidos grasos, por aquí ya no tenemos ácidos grasos. Ya. Aquí tenemos dos subdivisiones. Un momento. Ya. Primero que son los derivados. Derivados porque derivados del esterol, o por eso se llaman esteroides, porque se derivan del esterol. Y los terpenos. Bueno, vamos a... no se preocupen mucho sobre estas cuestiones químicas, porque aquí en biología no les van a preguntar, solamente acuérdense de los nombres. Ya, de que los derivados son los esteroides. Ya, comencemos. Primero está el colesterol. Hay muchas enfermedades que se relacionan con el colesterol cuando su concentración está elevada, puede obstruir el paso de la sangre, por ejemplo, y esto que forma parte de la membrana celular. Entonces, su elevación se va a traducir en más colesterol en la membrana celular. Listo. La vitamina D, o también llamada calciferol. ¿Y cuál es la función de la vitamina D? Es para la absorción de calcio. La vitamina D puede ser obtenida eh, por 2 vías, por así decirlo. Ahora la vitamina D es, bueno, quizás puede hacer una pregunta por el examen de admisión porque ahora estamos con el COVID y la vitamina D se ha presentado como una sustancia que puede, bueno, para prevenir que tengas síntomas graves. Por eso de que ahora últimamente en otros países se ha vuelto común eh,
esta suplementación, o sea, tú te tomas vitamina D. Y, eso es y esa es una vía, o sea, puedes comerla, bueno, en una sustancia o en cápsula, la vitamina D, pero la vía más importante para obtener la vitamina D es no comiéndola, sino simplemente yendo al sol, o sea, obviamente no vas a estar una hora en el sol porque te puede dar mucha radiación, pero la principal vía para obtener la vitamina D es exponiéndose al sol y así tu cuerpo la tiene. Ya. Y seguimos. Las sales biliares. ¿Qué son las sales biliares? Lo que pasa es que tu cuerpo produce un líquido que es importante para, bueno, que tiene enzimas que van a degradar la comida, que se llama la bilis. Y dentro de esa bilis va a existir estas sales biliares y van a cumplir la función de la emulsificación de las grasas. ¿Y qué es la emulsificación de las grasas? Para no confundirlos mucho, a ver, las grasas, para que puedan ser degradadas, necesitan, por así decirlo, ser compatibles con las enzimas y con el medio. Y ese proceso se llama emulsificación. Traducido, simplemente es que las sales biliares van a ayudar a degradar las grasas. ¿No? Ahora, las hormonas esteroideas. Tenemos dos principalmente, la suprarrenal, que vienen de las glándulas suprarrenales y las sexuales. Ya, en la suprarrenal tenemos a la tan conocida cortisol. ¿Cuándo tú produces cortisol? Cuando, por ejemplo, estás bajo momentos de estrés, bajo momentos de tensión, entonces tu cuerpo produce cortisol. Es un analgésico natural, o sea, tú lo produces. Tenemos siguiente la aldosterona. Cuando tu presión arterial sube, entonces eh, tu cuerpo responde liberando aldosterona, que va a regular la presión arterial, o sea, lo va a poner en el rango adecuado. Y tenemos a las hormonas sexuales, que son la testosterona, la progesterona y el estrógeno. Y estos tres van a regular los caracteres sexuales, tanto del hombre y de la mujer. Ya, siguiente. Ahora tenemos a la segunda subdivisión. Tenemos ya está. Tenemos a la vitamina, no, perdón, la segunda división, terpenos. Tenemos a las vitaminas y tenemos al caroteno. Primero vamos con el último, con el caroteno. El caroteno es pigmentos en las plantas. Siempre bueno, esto va a ser explicado más adelante, pero los pigmentos en las plantas que van a ser los que le da el color a la planta, un color característico. Por ejemplo, en nuestras costas hay una alga roja. Ahorita no me acuerdo muy bien el pigmento, pero esto es el que le va a dar el color rojo. Y por ejemplo, en las plantas verdes tenemos a la clorofila, es un pigmento en las plantas. Esos son los pigmentos. Y en este caso, el caroteno sería una clase de lípido. Y siguiente, ahora sí con las vitaminas. Ya. Estas son las más importantes. Tenemos a la vitamina A, o también llamada retinol. ¿Y cómo lo puede relacionar? Retinol lo relacionan con retina. La vitamina A es muy importante para la vista, pero también, por ejemplo, la vitamina A, otra función es que evita que tengas infecciones en la piel, por ejemplo. O sea, si hay deficiencia de vitamina A, no solamente tienes problemas con la vista, sino que, por ejemplo, no se te raspas y tienes una herida ahí en la piel, va a ser mucho peor si no tienes una correcta vitamina A. Luego la siguiente, la vitamina E, o también llamada tocoferol. Es un antioxidante. Y la vitamina K, o también llamada menadiona. Y cumple un rol importante en la coagulación. Ya, listo, siguiente. Y ahora aquí voy a preguntar. Un momento, ¿cómo se activa el...? Ya, voy a sacar el chat. Ya voy a preguntar. A ver. Quiero que me digan cómo se llama este compuesto. Esto de aquí. A ver. Forma parte de la membrana celular. En menor medida, obviamente, es el verde.
y es un lípido. Ojo, ¿lo pueden reconocer? Exacto, es el colesterol. A ver, chicos, el colesterol va a formar parte de lo que se llama el mosaico fluido de la membrana celular. La membrana celular va a estar compuesto por muchas moléculas. Mira, por ejemplo, acá tenemos, esta es una proteína transmembrana porque está pasando, o sea, está pasando todo el- la membrana. Esta es una proteína, esta es una proteína canal, y esto verde, que sería interrumpiendo, por así decirlo, interrumpiendo todo este mosaico fluido, es el colesterol. Lo puede reconocer porque el colesterol siempre tiene una forma mucho más grande que por ejemplo, que estos compuestos. Ya. Y quiero que me digan cómo se llama estos compuestos de aquí. Aquí tenemos una cabecita y tenemos dos ácidos grasos, dos colas. Sí, exacto. Se llama fosfolípido. Ajá, fosfolípido. Como había mencionado antes, esto de la cabeza polar y de la parte apolar de los fosfolípidos, y aquí lo quiero relacionar. A ver, vamos a ver. Un momento. Espera un momento. Ya, ya. A ver, esto es la membrana celular. Ya, si esto es la membrana de una célula, entonces aquí en el exterior y en el interior hay líquidos, o sea, está compuesto por agua. Ya. Y si esto está compuesto por agua, entonces tiene que haber una parte del fosfolípido que se relacione con esa parte. Les había mencionado que la parte polar es hidrofílica. Entonces la cabeza, en donde está el grupo fosfato del fosfolípido, va a estar para la parte del líquido, porque es hidrofílica. En cambio, como los ácidos grasos forman la parte hidrofóbica, o sea, repulsión al agua, y es la parte apolar, entonces va a estar aquí escondido, o sea, no va a estar expuesto al agua, va a estar aquí. Y así se puede relacionar los fosfolípidos. Por eso tiene esta forma. Ya, muy bien, chicos. Vamos a seguir. Vamos a apurarnos porque ya voy a cerrar todo esto. Ya. Siguiente tenemos a las proteínas. Las proteínas son moléculas, biomoléculas, pero son constituidas por el carbono, hidrógeno, oxígeno y además por el nitrógeno y el azufre. Muy importante el azufre. Ya. En este caso sí tenemos la unidad que les había mencionado, el monómero. La unidad estructural es lo mismo que monómero. ¿Y cómo se llama aquí? Aquí se llama el aminoácido. El aminoácido, y aquí tenemos un aminoácido, dos aminoácidos se juntan y aquí tenemos ya una cadena bueno, un péptido. Ya. Y bueno, primero vamos a explicar el monómero, el aminoácido. ¿Por qué se llama aminoácido? Ya, tenemos una parte ácida y otra parte una parte con base. Eso va a ser más explicado en química, así que me voy a centrar más en la parte biológica. La parte biológica sería que está constituida por un radical, el amino, que sería, esto es lo básico, el radical amino y el radical carboxilo. ¿Qué cosa es un radical? Un radical es una de estas, a ver, ¿cómo le puedo explicar? A ver, no me voy a meter tanto en química, pero radical sería uno de los brazos del carbono. Por ejemplo, acá, uno de los brazos es el radical. Ya. El amino es el NH3 y el carboxilo, acá hay un carbono, es el COO. Ya. Está compuesto por, a ver, primero vamos a repasar, un carbono, un radical amino, un radical carboxilo y además por un hidrógeno. Esto es la base. Y además por un radical extra, un radical X. O sea, dependiendo de este radical, es que el aminoácido va a tener un nombre u otro. Por ejemplo, mira, acá hay un radical, acá hay un aminoácido, este se llama alanina. ¿Y cómo lo reconozco? Mira, acá su radical, ¿cuál es su radical? Su radical es CH3.
Y este aminoácido se llama tirosina, porque mira, su radical es todo este grupo, mira, todo esto. Y así se diferencia. Cada aminoácido tiene un nombre característico dependiendo a este radical X. Vamos a poner el radical X. ¿Ya? Y así, y este es el que le va a dar el nombre. ¿Ya? Ahora, los aminoácidos se pueden unir por enlaces peptídicos. Y al momento de unirse los aminoácidos, se va a liberar, cuando se forma el enlace peptídico, es que se va a liberar una molécula de agua. Aquí se puede observar una molécula de agua. Siempre pasa esto. Recuerden, se unen los aminoácidos y se libera una molécula de agua. Ya. Ah, una propiedad más, son anfóteros. ¿Y qué es anfótero? Anfótero es cuando un compuesto está formado por una parte ácida y por una parte básica. Ya, eso va a ser más explicado en química, así que solamente acuérdense que son anfóteros. Anfóteros, recuerden, hay una parte ácida y otra parte básica. Sí, sí, lo voy a subir. Sí. No se preocupen, voy a subir el PPT al Classroom. Todos los PPT se suben. Ya. Ahora, las proteínas son las biomoléculas ya, con mayor diversidad funcional. Eh, ¿Qué significa esto? Ya, lo que sucede es que las proteínas pueden tener diversas funciones y aquí se pueden observar. Ya. Primero tenemos a que son hormonas. Una proteína puede funcionar como hormona, es decir, una hormona va a regular el metabolismo. Tenemos a la insulina. La insulina está funcionando como para controlar los niveles de glucosa en la sangre. Y la hormona de crecimiento, que estaría actuando sobre los huesos para que nosotros crezamos. Bueno, para que, eh, bueno cuando un niño crece, libera altos niveles de hormona de crecimiento o somatotropina. Así su otro nombre, somatotropina, para crecer. Bueno, esos son dos ejemplos. Luego seguimos con las proteínas estructurales. Primero tenemos a esas proteínas, lo que van a hacer es que van a dar soporte bueno, a varias estructuras. Primero tenemos a la queratina. La queratina, eh, esto es muy conocido en la industria de los shampoos, por ejemplo, más queratina, y así lo pueden relacionar queratina que se encuentra en los pelos, en las plumas, y además se encuentra en los cuernos, en el pico y en las uñas de los mamíferos. Ahora, el colágeno. ¿Han escuchado de los suplementos de colágeno? Bueno, para mejorar el estilo de vida, que también está conocido en la industria. El colágeno es una proteína en donde se encuentra en los tendones, en los cartílagos y en el hueso. Ya. La proteína de transporte. Ya, tenemos dos. La más importante para los humanos es la hemoglobina. Tenemos la hemoglobina y cómo funciona. La hemoglobina es una proteína que va a estar transportando el oxígeno y en menores cantidades el dióxido de carbono, el CO2. Ya. Ahora la hemocianina. La hemocianina tiene, bueno, dentro de la hemocianina, que es una proteína, tiene cobre. Ya, es solamente un dato extra. Y esta también va a transportar oxígeno, pero ¿en dónde transporta oxígeno? Ya no en los humanos, sino en los invertebrados. Y en los invertebrados no se llama sangre, sino se llama hemolinfa. La sangre de los invertebrados se llama hemolinfa. Ya, y dos diferencias entre estos dos. La hemoglobina, como había mencionado antes, tiene Fe, es decir, tiene hierro. En cambio, la hemocianina no tiene hierro, sino tiene cobre. Esa sería una diferencia clave. Tenemos proteínas de reserva. Ya. En el huevo de las aves tenemos a la muy conocida ovoalbúmina, ovo así de huevo, albúmina. Y en la leche tenemos a la conocida caseína. Ahora seguimos con las proteínas de defensa. Tenemos a los anticuerpos, o su nombre más biológico es inmunoglobulinas.
que están en la sangre de los vertebrados. Es una proteína de defensa, los anticuerpos o inmunoglobulinas. Pero también hay dos más, las citoquinas y los interferones. Ya, seguimos con las proteínas motoras. Tenemos a las dineínas que permiten el movimiento de las organelas. ¿Cómo sucede esto? Ya, imagínense la célula están las organelas no pueden estar dispersas así aleatoriamente para, o sea, no, eso no existe, sino que tiene que haber canales para que la célula cumpla su función y es por eso que las organelas tienen que ser transportadas. Ya. Y una proteína que está cumpliendo el rol de ese transporte de las organelas en la célula es la dineína. Ya. Y al momento de la contracción muscular, en las células musculares existen estas proteínas motoras que se llaman la miosina y actina. Ya. Seguimos. Tenemos ahora finalmente a las enzimas, bueno, ¿qué cosa es una enzima? Un momento. ¿Qué cosa es una enzima? Una enzima es un catalizador de diversas reacciones químicas. ¿Qué cosa es un catalizador? Un catalizador, bueno, un catalizador es un compuesto que bueno, cumple demasiadas funciones. En resumen, va a hacer mucho mejor las reacciones químicas. ¿Qué cosa hace? Lo va a hacer más rápido, va a hacer que la reacción química necesite menos energía. eh, bueno, en otras palabras, lo va a hacer mucho mejor o incluso solamente con las enzimas se van a dar las reacciones químicas. Un ejemplo es la ribonucleasa que va a hidrolizar el RNA o ARN. Bueno, las enzimas también facilitan las transformaciones químicas de la sustancia, eso ya vamos a explicar más adelante. Y unos conceptos importantes a tener en cuenta aquí es que una enzima, la sustancia sobre la que va a actuar se llama substrato. Ese es su nombre. Sobre la que actúa se llama substrato y va a dar origen a los productos. O sea, lo final de esa reacción se va a llamar productos. Ya. Ahora, estas enzimas, al igual que varias proteínas en realidad, se van a desnaturalizar. ¿Y qué se llama desnaturalizar? La desnaturalización de proteínas significa cuando una proteína pierde su propiedad, es decir, ya no funciona. ¿Y por qué una proteína ya no funciona? Eso sucede por dos razones. Por el calor, o sea, no sé, a altas temperaturas una proteína puede ya dejar de funcionar y por un cambio de pH. Ah, y recuerden esto del cambio de pH. ¿Y por qué es importante? Porque imagínense que ustedes tienen una enzima en su, no sé, ahorita en su estómago, ¿ya? En su estómago, ¿ya? Y luego esa enzima pasa por su estómago y se va al intestino. Y esa enzima deja de funcionar. ¿Y por qué deja de funcionar? Por el cambio de pH. ¿Y por qué? En el estómago, el pH, ¿cómo es? Es ácido. Y en el intestino, ¿cómo es? Es más básico. Entonces, en esos cambios de pH, las proteínas van a dejar de funcionar, o sea, las enzimas van a dejar de funcionar y ya no van a actuar. Aquí tenemos una representación. Por ejemplo, una enzima puede tener tanto un solo sustrato como diversos sustratos. Mira, y puede actuar sobre los dos al mismo tiempo. Mira, aquí se puede ver, tenemos a la enzima, al sustrato, y cuando estos dos se unen, pasa por una fase temporal que se llama complejo enzima-sustrato. Luego de ese complejo enzima-sustrato es que recién la enzima va a liberar y va a dar origen a los productos. Aquí se puede ver. Ejemplos. Tenemos a la sacarasa y a la lactasa. Ah, esto es importante. Esto no, o sea, es muy común, pero para que tengan en cuenta, una enzima suele, o sea, no vayan a tomarlo como regla general, suele llamarse como su sustrato más asa. O sea, la sacarasa va a ser la enzima de la sacarosa y la lactasa va a ser la enzima de la lactosa. Es muy común ver que la enzima tiene el nombre de su sustrato más asa. Ya, vamos así.
Finalmente, vamos a terminar el tema con los... Un momento. Ya, vamos a terminar con el tema con los ácidos nucleicos. Ya. Ya, estas son macromoléculas constituidas por tanto carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Todos estos elementos. A ver, vamos a explicarlo. Bueno, ¿cuáles son sus funciones? Primero, se relaciona con la conservación y expresión de la información genética. Ahí está el ADN y el ARN. Tanto el ADN, ahí se va a almacenar nuestra información genética y el ARN lo va a expresar. ¿Cuáles son los monómeros? ¿Cuál es la unidad de estos nucleótidos? Perdón, de estos ácidos nucleicos. Son los nucleótidos. Y estos nucleótidos se van a unir por enlaces fosfodiéster. ¿Se acuerdan que les dije del enlace éster? Para acá vamos a... Acá está. Ya. ¿Se acuerdan que yo les dije de que se puede, cuando vean que hay compuestos que se unen por enlaces, o sea, por brazos, y un oxígeno y otro brazo, se llama éster? Bueno, como en este caso, mira, se une, pero mediante dos oxígenos, acá tenemos uno, acá tenemos dos, y en el medio hay un fosfato, este es el que le da el nombre. Fosfo viene de fosfato y di de dos, éster del oxígeno. Un enlace fosfodiéster. Ya. Y ese va a ser el enlace de estas moléculas. El nucleótido, ¿de qué está compuesto este monómero? Primero, principal de una pentosa, o es decir, de un azúcar de 5 carbonos. Tenemos aquí un ejemplo, la ribosa del ARN, de una pentosa, pero también puede ser desoxirribosa. Segundo, tenemos al grupo fosfato. Acá tenemos al grupo fosfato. Y tercero, la base nitrogenada. Se llama base nitrogenada porque en un brazo tiene, bueno, contiene el nitrógeno. ¿Ya? Y estas pueden ser tanto de purina y pirimidina. Las purinas son, acuérdense, adenina, guanina, y pirimidina son citosina, timina y uracilo. Ya. Y quiero mencionar un concepto más. ¿Qué es un nucleócido? Un nucleócido es la unión de una base nitrogenada con un azúcar, con una pentosa, o sea, con un azúcar. Recuerden, una base nitrogenada con un azúcar, esos dos van a estar formando el nucleócido. Y cuando este nucleócido se va a unir con un grupo fosfato, es que va a estar formando estos tres, el nucleótido. Esto ya lo mencioné. Ya, ahora aquí vamos a vamos a explicar sobre la diferencia del ADN y ARN. Primero, el ADN está formado por dos cadenas de polinucleótidos, es decir, por dos cadenas de nucleótidos. Van a ser cadenas que van a estar en... ¿Qué pasó? Un momento. Pasó algo raro. ¿Qué pasó? Qué raro. Ya. Ya listo. El ADN va a estar formado por dos cadenas de polinucleótidos, es decir, por estas dos hebras, así es su segundo nombre. Se puede decir cadenas o hebras, pero van a ser complementarias. ¿Pero por qué? Porque aquí se puede mostrar, vamos a poner aquí. ¿Por qué estas cadenas son complementarias? Y verdad, y son dispuestas en doble hélice. Este es el doble hélice. Acá tenemos un hélice así, el doble hélice característico del ADN. ¿Pero por qué son complementarias? Porque cuando va a haber una base nitrogenada, se va a complementar con otra. Aquí tenemos. Pero se van a complementar con otras y tienen parejas ya hechas. Por ejemplo, la tiamina siempre se tiene que juntar con una adenina y una guanina con una cianina. Perdón, con una citosina. Y estas bases nitrogenadas se unen por enlaces de puente de hidrógeno. Acuérdense, estas bases nitrogenadas complementarias se unen por enlaces puentes de hidrógeno.
En el caso de la tiamina y adenina, o sea, el TA, está formada por dos enlaces de hidrógeno. En cambio, cuando es la base nitrogenada guanina con la citosina, GC, se forman por tres. Esa es la diferencia. Con TA con dos y GC con tres. ¿Ya? Aquí está. Las bases nitrogenadas de las cadenas se complementan. La adenina con la timina y la guanina con la citosina. El doble hélice, ¿a qué se debe? Es que aquí hay enlaces que van a estar, por ejemplo, aquí, en esta parte de la cadena, se va a unir con esta parte y es lo que le va a hacer este enrollamiento al doble hélice. Y esto se va a repetir en toda la cadena. Y esa es la que le va a dar esa forma. Ahora, en el caso del ARN, solamente se forma por una sola cadena de polinucleótidos, por una sola hebra. En este caso, las bases nitrogenadas son las mismas, pero el uracilo va a reemplazar a la tiamina, es decir, la tiamina ya no va a existir, sino se va a llamar uracilo. Entonces, el uracilo se va a unir con la adenina. Pueden haber tres tipos de ARN, uno lineal, uno globular y uno de trébol. Eh, Solamente voy a mencionar a qué tipo de ARN pertenece, pero esto ya va a ser más explicado más adelante. El lineal va a estar formando el ARN mensajero, el globular, el ARN ribosomal, el de trébol, el ARN de transferencia. Ya. Todas estas cadenas, estas hebras, van a estar yendo de 5' a 3'. ¿Y qué es 5' y 3'? Ya. A ver, acá lo voy a mencionar. Les había mencionado que en los glúcidos, en los azúcares, había carbonos. Ya, lo que pasa es que en química, ¿cómo yo digo el nombre a un carbono? O sea, ¿por qué nombre le pongo? Se le pone, bueno, se empieza a contar por un lado y se le pone el prima, o sea, ese de aquí. Entonces, este de aquí sería 1', esto sería 2', y esto de acá sería 3'. Y así, 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 así. Y bueno, este sería, no, perdón, este es el prima 1, 2, 3. Bueno, acá se puede observar que como va de 5' a 3'. Y esta sería ¿cómo se llama? La dirección del ADN. Un momento, vamos a seguir. Ya. Y esto era lo que les había comentado. En el ARN solamente hay una hebra, está con sus bases nitrogenadas solitas, y acá en ADN hay dos hebras con bases nitrogenadas complementarias. Aquí tenemos así, así, así. Ya chicos, vamos a terminar. Faltan 15 minutos para que termine la clase y vamos a preguntar. Un momento, voy a activar el chat. Ya. ¿Pueden por favor responder esa pregunta? A ver, vamos a ver qué dice. Exacto. Muy bien, chicos. Es calcio, es falso. Como les había mencionado antes, el calcio, bueno, forma parte de otra molécula y va a estar, y esta molécula recién va a estar, va a ser el componente de los huesos y dientes. Vamos a seguir. ¿Me pueden decir eso? Bueno, sí, sí, está bien. Siguen diciendo. Está bien, chicos, es la respuesta correcta. ¿Y esto por qué sucede? La semana pasada, este es un repaso de la semana pasada. Les había mencionado mi compañero que el agua también cumple una función termorreguladora. Y es así como se puede, bueno, en este ejemplo queda expuesto. Y esto de aquí.
A ver, ¿qué dicen? Dicen B, dicen A. Oh, ya todos dicen B. Y acá en el chat hay una parte que dice que es el A y otra que dice el B. Ya, lo que pasa es que antes, antes les había, no sé si se acuerdan, yo les dije, chicos, cada vez que su cuerpo va a querer liberar energía, entonces se va a romper enlaces. Si su cuerpo quiere liberar energía, lo que va a hacer es que va a romper enlaces, se va a romper enlaces. Entonces, siguiendo esa lógica, aquí, ¿en dónde se va a guardar la energía en los glúcidos? Se va a guardar en los enlaces covalentes o enlaces glucosídicos. El enlace glucosídico es un tipo de enlace covalente. Y este es ya acá estamos entrando a química. Pero la respuesta igual era enlaces. Vamos a seguir. Muy bien, chicos. Sí, recuerden de que algunos lípidos van a estar cumpliendo una función estructural en el cabello. En el cabello van a estar formando una capa que va a estar protegiendo el cabello y por eso tiene una función estructural. A ver, chicos. A ver, A, A, B. Sí, chicos, está bien, es bien. La pérdida de electrolitos, los electrolitos son los iones, acuérdense, los iones, los que había mencionado antes de, eh, bueno, son varios, son el potasio, el calcio, son varios. Ya. Ahora, para que se puedan recordar, cuando una persona siente estos calambres es por la pérdida de electrolitos. Sin embargo, a ver, porque esto también pueden preguntar, si en el enunciado hubiesen puesto Ernesto, en vez de que tenga calambres, que tenga ganas de vomitar o que tenga náuseas. En ese caso, van a poner falta de glúcidos en el desayuno. Como una persona hace ejercicio y tiene ganas de vomitar o está mareado o tiene náuseas, es porque no, eh, la cantidad de glucosa ahí que tiene en su organismo, en la sangre, es muy bajo. Ya vamos a seguir. A ver. Sí, chicos. Las, eh, los anticuerpos, o también llamadas inmunoglobulinas. Sí, está bien, chicos. A ver. Ya, no, chicos, esto de aquí es un poco complejo, así que lo voy a tratar de explicar. Ya, a ver. Aquí la respuesta es ella, ese. No, chicos, no, olvídense de esa pregunta. Esa pregunta es de semanas más adelante. Va a ser muy complicado explicar. Aquí la respuesta, bueno, por el que he estudiado demás, la respuesta es C. Es C, S. La respuesta es C, chicos. ¿Ya? La respuesta es C, pero no, ahorita no lo voy a explicar porque es un tema un poco más complicado y ya va a ser explicado semanas más adelante. Ya. Esa de aquí. Esta pregunta también se, se explica semanas más adelante, pero es como que es de cultura general. Ya, chicos.
La respuesta es la C. Lo que pasa es que el ADN, al momento de duplicarse, de replicarse, lo que va a hacer el ADN es que va a liberarse de una cadena, o sea, el ADN tiene dos cadenas, se va a liberar de una, y con esa cadena que se quedó desde el principio, esa cadena madre, por así decirlo, va a crear otra. Es decir, el nuevo ADN va a tener una cadena nueva y una cadena vieja, por eso que es semi-conservativa. Semi-conservativa porque conserva una parte del ADN anterior. Y finalmente, esa es la última pregunta. A ver, chicos. Ya, voy a dar un minuto para esa pregunta, a ver si... por mientras voy empezando con la asistencia. A ver si pueden resolver ese problema. Los espero, chicos. Les voy a dar un minuto. Ya, chicos. La respuesta aquí es la C. Exacto. Es la C. Ya, lo que sucede es que aquí vemos que hay 14 bases nitrogenadas, pero entre ellas, solamente entre ellas, hay 14 bases nitrogenadas, pero entre ellas solamente hay 13 enlaces. Es por esto de que solamente ¿cuántos enlaces habría? La respuesta es la C. Hay 13 enlaces. Ya, chicos, voy a mandarla. A ver, listo, ya vamos a terminar y vamos a poner aquí esto. Ya, chicos, voy a dejar de compartir. Dejar de compartir, ¿qué estoy diciendo? Ya, esto.